Vamos a comenzar en primer lugar, de acuerdo, definiendo qué son las tecnologías educativas, porque es lo necesario, lo importante. También podemos hablar de tecnologías para el aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que parece que no está del todo muy clara esta definición, porque además, como ha ido avanzando tanto con el tiempo, en un principio se refería al medio dispositivo utilizado para enseñar o para aprender, de forma muy general. ¿Cómo las entendemos en la actualidad? Bueno, pues según Román Mendoza, la tecnología educativa es un proceso complejo, como ya todos os estáis imaginando y sabéis, en el que se incluye tanto a personas como a procedimientos, ideas y dispositivos cuya finalidad es implementarse en la enseñanza para analizar, resolver y gestionar cualquier aspecto del aprendizaje humano. Por lo tanto, parece que aquí tenemos un campo muy amplio, de acuerdo, con muchas funcionalidades y que toca muchos aspectos, ¿de acuerdo? Esta es una definición muy amplia y vamos a ver, de acuerdo, cómo comienzan a incorporarse esto a las tecnologías. Bueno, el término CALL, Computer Assisted Language Learning, fue el que comenzó a utilizarse, de acuerdo, en los años 80 más o menos, en el ámbito anglosajón. Se adaptó al español con enseñanza de lenguas asistida por ordenador y aprendizaje de lenguas asistido por ordenador. Y arriba tenemos una traducción diferente. ¿Qué ocurrió? Que conforme fue avanzando la tecnología, comenzaron a utilizarse otras siglas, ¿de acuerdo? Tenemos Technology and Change Language Learning, ¿de acuerdo? MOL también. Pero estos términos, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que en la bibliografía del español parece que no calaron del todo y se optó por traducirlo como tecnologías de la información y la comunicación. Seguro que todos estáis aburridos de escuchar estas siglas, ¿de acuerdo? Las TIC, pero conforme fue avanzando parecía que estas siglas no reflejaban realmente el panorama digital al que estábamos expuestos. Por tanto, se forjó TAC, Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Esta va a ser la sigla que utilicemos durante estas sesiones, ¿de acuerdo? Porque en el momento en el que nos encontramos parece que da un poquito mejor la visión de lo que tenemos en la actualidad. También a lo mejor habréis leído sobre TEP, Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación. Bueno, esto es un término que ha aparecido después, que se está comenzando a utilizar en algunos entornos, ¿de acuerdo?, que resalta el poder de las tecnologías para activar la agencia de sus usuarios, pero todavía no ha calado, no está extendido. Continúa siendo TAC el que se utiliza más en la actualidad, aunque TIC parece que ya también se ha dejado un poco de lado, ¿de acuerdo? Bueno, para acercarnos un poco a este ámbito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el desarrollo de la metodología de la enseñanza de segundas lenguas, pero en relación, ¿de acuerdo?, con la tecnología que hemos tenido, ¿vale? Si hacemos un repaso muy breve del estudio de la tecnología, fijaos, fue en los años 30 y 40, hace prácticamente nada, cuando comenzaron a utilizarse los primeros ordenadores, ¿de acuerdo? ¿Qué había en ese momento? Bueno, había algunas aplicaciones relacionadas con la lengua, como la consulta de diccionarios. Era todavía algo muy básico. Después, algunos años más tarde, aparecieron los ordenadores de segunda generación que permitían llevar a cabo un procesamiento del lenguaje, ¿vale? Tener unas aplicaciones un poquito más relacionadas con este campo, aunque es cierto que los lingüistas no prestaron mucha atención a las posibilidades que nos brindaban. En la década de los 60, de acuerdo, como veis hace relativamente muy poco, surgieron los primeros proyectos que integraban la informática y la enseñanza de lenguas, ¿de acuerdo? Y en Europa llegaron estos proyectos a los años 70. Como vemos aquí, tenemos en primer lugar el CALL conductista o restringido. Aquí vemos que la teoría lingüística es el estructuralismo, lo explicaremos ahora brevemente, seguro que todos estáis familiarizados con ello, prácticamente todos, ¿de acuerdo? Tenemos estructuralismo de teoría lingüística y conductismo de teoría del aprendizaje. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos sistemas informáticos centrales para después dar el paso a un ordenador por persona. Como hemos visto, teníamos todavía unas herramientas muy básicas, ¿de acuerdo?, para trabajar con las nuevas tecnologías. A partir de los 80 aparecen los primeros ordenadores personales y ya es en los 90 cuando aparecen los primeros sistemas interactivos que permiten ya al alumno interactuar y tener un poquito más de autonomía en el aprendizaje, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuándo aparece la gran revolución? Hace nada. ¿Cuántos años creéis que tiene la web, lo que hoy conocemos como Internet? ¿Cuándo surge? Tiene solo 25 años de historia, ¿de acuerdo? Es que si pensamos en una herramienta como YouTube,
que la tenemos todos a nuestra disposición. ¿De qué año creéis que es YouTube? Que parece que ya la tenemos en nuestra vida desde siempre. 2005. Fijaos, no tiene nada y ya nadie casi concibe sus clases sin YouTube, sin poder visualizar vídeos, ¿de acuerdo? Hemos sufrido un bombardeo y una evolución muy rápida, ¿de acuerdo? Entonces es en esta época, en los 90, cuando realmente se comienzan a conseguir materiales reales, se popularizan las WebQuest como un modelo de herramienta para búsquedas para los alumnos, ¿de acuerdo? Para acercarse al idioma. Comienzan a aparecer también los traductores automáticos, los sintetizadores de texto a voz, los sistemas de reconocimiento de habla, programas de concordancias y colocaciones, muy útil para los que estudiáis fraseología, ¿de acuerdo? Bases de datos, ¿de acuerdo? Con el uso de la lengua española y de otros idiomas que podemos incorporar en nuestras clases, los corpus, los correctores ortográficos, ¿de acuerdo? Y un sinfín de herramientas de análisis lingüístico y textual. Teníamos a alguien que había trabajado en análisis textual, me parece, análisis del discurso, ¿vale? Por ahí la tenemos. Entonces vamos a ver cosas que yo creo que nos pueden servir un poco a todos, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Después pasamos a una media de alcohol comunicativo o abierto. Aquí es cuando aparecen, como hemos visto, los primeros ordenadores. La teoría lingüística evoluciona. Vamos a explicar a continuación un poquito del cognitivismo muy rápido, ¿vale? Solo a modo de repaso. Y la teoría del aprendizaje es el constructivismo. Aquí vemos que el papel de la tecnología ya no es el de guía principal, sino el de ir orientando un poquito y ayudar al alumno, ¿de acuerdo?, en el desarrollo de sus conocimientos. Después